Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. En el programa de hoy abordaremos el tema La riqueza de los salmos. Escuchemos este mensaje de nuestro pastor Luis Selfa. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Selfa, soy pastor de la iglesia Elim, de las Asambleas de Dios aquí en Coatzintla, y me da mucho gusto poderles darle la bienvenida a este programa que se titula Salmos para la vida diaria. Esperamos que este espacio sirva para traer edificación y fortaleza al corazón. Son tiempos difíciles, vivimos día a día luchas, pero es a través de meditar en la palabra del Señor donde creo con todo mi corazón que vamos a poder ser fortalecidos. Y ese es el propósito principal de este programa, Salmos para la vida diaria. Y me gustaría iniciar este primer episodio hablándoles por qué es importante hablar de los salmos, por qué un programa más donde se va a tratar un tema en específico, en este caso, estudiar los libros de los salmos. Para mí es fundamental por esta razón. Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo hemos experimentado el nuevo nacimiento por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice que todos los que hemos nacido de nuevo, ahora experimentamos una nueva vida en Cristo. Para entender un poco mejor el concepto de la nueva vida, necesitamos estudiar pasajes como, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios sobre la nueva vida en Cristo, y una carta paralela la tenemos en la carta a los Colosenses, donde menciona que una característica esencial de la nueva vida en Cristo es una vida que canta salmos. Miren, vamos a la palabra del Señor para poder entender esto, y quiero que me acompañen en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 19, donde él menciona a la iglesia que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es característica de la nueva vida. ¿Y cómo se manifiesta esa vida llena del Espíritu Santo? El verso 19 nos dirá: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, la nueva vida en Cristo está caracterizada por una vida que alaba a Dios, que en su dinámica de relacionarse con más personas que también han experimentado la salvación en Jesucristo, tienen una nueva vida, algo que nos comunicamos no solamente con nuestro Creador, sino también los unos con los otros, es a través de los salmos. Los salmos tienen un papel muy importante en nuestra vida cristiana. La palabra nos pide que hablemos, que nos animemos, que cantemos los salmos. Pero ¿por qué será importante esto? ¿Por qué el creyente, aquel que ha experimentado la nueva vida, debe de hablar y debe de cantar salmos? Bueno, permítanme a lo largo de estos minutos hablarles algunas razones que la misma palabra del Señor nos enseña y nos muestra sobre la importancia de los salmos en la vida del creyente. En primer lugar, quisiera hablarles sobre la importancia que tiene el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos a estudiar y meditar en cada uno de ellos, vamos a sorprendernos, hermanos, porque en esos cantos podemos conocer historia, podemos conocer cómo el pueblo de Dios se ha desarrollado a través del tiempo en esa dinámica de relación entre nuestro Dios y su pueblo, el pueblo que Él escogió desde establecer su pacto con Abraham, la historia de su esclavitud, pero sobre todo la historia de cómo Dios, con su poder y grandeza, liberó a su pueblo de Egipto. Entonces, en algunos salmos podemos conocer la historia de Israel como el pueblo de Dios y cómo Dios ha tratado y ha intervenido en la historia de su pueblo. Pero también en los salmos
no solamente vamos a ver algunos que tienen que ver solamente con la historia general de una nación. También en los salmos vamos a conocer las vivencias y las historias de personajes clave en la historia de Israel. Uno, por ejemplo, que es el más predominante porque tenemos un gran número de salmos escrito por él que a la vez nos ayuda a entender sus circunstancias, sus experiencias, los diferentes momentos en su vida. Estoy hablando de este personaje llamado David. Entonces, en los salmos podemos conocer aquellas circunstancias de temor, de preocupación, de ansiedad, de peligro, de enfermedad, de estrés, de pecado, de tristeza, pero también de gozo, de júbilo que experimentó algunos personajes, y eso nos enriquece porque nos va a ayudar a entender nuestra humanidad. Y en tercer lugar, dentro del libro de los Salmos, más allá de conocer la historia de Israel o también conocer algunas vivencias y experiencias de algunos personajes importantes del pueblo de Dios, sobre todo vamos a poder observar una línea muy marcada. Y esa línea tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. Pero esa relación que nos lleva y nos conduce a los propósitos redentores de nuestro Dios. Porque al final, toda la escritura, toda la palabra se centra y se relaciona en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual todos podemos tener salvación por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, también los salmos, como comúnmente vamos a estudiarlo a lo largo de estos programas, habrá salmos dedicados que el Señor a través de su Espíritu Santo inspiró a salmistas como David para mostrarnos o hacer referencia hacia nuestro Señor Jesucristo, su obra, su sufrimiento, su crucifixión y su victoria. Entonces, este sería algunos puntos que me gustaría señalar sobre la importancia del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en segundo lugar, también me gustaría mencionarles que los salmos tienen una gran importancia para nuestras vidas hoy en día. En primer lugar, porque los salmos nos van a ayudar a conectar con Jesús, con nuestro Señor y Salvador. Es sorprendente, hermanos, la manera en cómo el Espíritu Santo habla a nuestro corazón cada vez que abrimos la palabra, pero sobre todo cuando leemos estos cánticos, estos salmos que debemos de hablar y cantar los que tenemos esta nueva vida en Cristo, donde poder entender momentos, emociones, situaciones que enfrentó nuestro Señor Jesucristo y que nos van a llevar a admirarlo, a conocerlo, pero sobre todo, hermanos, y ese es el propósito y el deseo de mi corazón, que ese conocimiento revelado en la palabra sobre Jesús nos lleve más a amarlo y sobre todo a ser más agradecidos por su obra. Entonces es importante los salmos para nosotros hoy en día porque nos conectan con Jesús. Pero también algo importante de los salmos es que nos van a ayudar a conocer y entender nuestra humanidad. Muchas veces nosotros tratamos de controlar todo, vivir una vida en la cual no suframos, vivir una vida donde nosotros pensamos que el universo gira alrededor de nosotros y que nosotros tenemos el control absoluto de todas las circunstancias que nos rodean. Pero la realidad es otra. La realidad nos muestra que nosotros somos frágiles. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros nos podemos equivocar en nuestras decisiones. Y es en base a que nos falta sabiduría y que cuando tomamos decisiones equivocadas, esas decisiones producen dolor, sufrimiento, desesperación o angustia. Y cuando leemos los salmos, vamos a observar que esto es parte de nuestra naturaleza humana. No debemos de evitar o suprimir este aspecto de nuestra naturaleza. Somos frágiles, lloramos, tenemos temor, nos desesperamos. ¿Quién no se desespera ante circunstancias, problemas o dificultades que puede llegar a atravesar día tras día? Entonces, cada vez que vayamos a leer uno de estos salmos,
entender que nos ayudan para poder comprender nuestras limitaciones, nuestra humanidad. No somos dioses, somos seres creados. Tenemos un creador y al ser seres creados, somos limitados. No somos todopoderosos. No tenemos todos los recursos, no tenemos todo el conocimiento, no podemos saber lo que va a acontecer el día de mañana. Eso nos hace ser frágiles, pero eso no quiere decir que estamos destinados a la nada o destinados a que no hay ningún propósito por el cual vivir. Al contrario, entender y conocer nuestra humanidad y nuestra limitación nos debe de llevar a otro de los propósitos de los salmos, a conectarnos con Dios, a refugiarnos en Él, a poder descansar en Él, sabiendo que Él es Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está en todo lugar, Él controla cada circunstancia de nuestras vidas. Entonces los salmos no solamente nos van a mostrar nuestra limitación, también nos van a ayudar a conectarnos y abrazarnos con nuestro Dios, a poder en nuestra debilidad ser fuertes, pero en Él, a través de la fe, a través de la confianza, a través de la adoración, a través de un corazón humilde que reconoce su necesidad, la necesidad de su creador, de su Padre. Entonces, los salmos nos van a ayudar a conectarnos con Dios. ¿De qué manera? Los salmos nos van a permitir conocer quién es Dios, su carácter, sus atributos, sus acciones. Por eso es importante que prestemos atención a cada uno de estos salmos, porque cada uno nos habla de Dios, nos habla de su carácter. A través de Él, cómo se ha revelado a través de su palabra, nos podemos deleitar en Él. Por lo tanto, quiero centrar esta segunda parte en mencionarles que la riqueza principal de los salmos es conectarnos con Dios. Los salmos son expresiones de alabanza, son cánticos, expresiones musicales del pueblo de Israel que les ayudó en sus diferentes circunstancias a conocer, a entender y a relacionarse con Dios. Por lo tanto, estas expresiones musicales también son oraciones del pueblo de Dios, oraciones de personajes en momentos en específico que nos van a ayudar que a través de sus experiencias mirar las propias, mirar nuestra vida día tras día a la luz de la palabra, a la luz de estas experiencias, conforme al filtro de lo que pasó en la historia con el pueblo de Israel. Son las cosas o circunstancias que también nosotros vivimos, enfrentamos, y esas oraciones, esas expresiones musicales, el contenido poético de los libros de los salmos nos va a ayudar a conocer mejor a Dios, a creer y a confiar más en Él y a descansar por completo en su carácter. Por lo tanto, los salmos son muy importantes para nuestra vida diaria. Por eso le agradezco al Señor que esto es parte de la instrucción que Pablo le dio a la iglesia en nuestra nueva vida. Hablemos, cantemos los salmos, porque los salmos tienen una riqueza sorprendente que debemos de descubrir día a día. En tercer lugar, me gustaría ahora hablarles sobre 4 propósitos que observo en el libro de los Salmos. Puede haber más, pero yo quiero centrarme solamente en estos 4 propósitos que espero puedan ser bendición para tu vida. El primer propósito de los Salmos es expresar sentimientos, emociones que expresan alabanza, gratitud y exaltación a Dios. Vamos a encontrar innumerables frases donde se declara la grandeza, el poder, la majestad, la santidad, el poderío de nuestro Dios. Salmos que nos van a exhortar y nos van a llamar de manera individual como también de manera colectiva a alabar el nombre de Dios, a reconocer que Él es Rey, Él es Creador, Él es el único Dios verdadero, todopoderoso. Por lo tanto, los salmos, su principal propósito es que nos ayudan a recordar que ustedes y yo, amados hermanos,
Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso es necesario porque esto no quiere decir que a Dios se le olvide o Dios necesita constantemente que le recordemos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es digno, que Él es justo, Él es verdadero. No, Él lo sabe, lo conoce. Pero sobre todo estas expresiones van a ayudar a nuestro corazón, van a ayudar a nuestra mente que en los afanes, en las pruebas, en las circunstancias diarias, nuestro corazón se abruma, nuestro corazón se preocupa, nuestro corazón olvida. Y es ahí donde conecto con el segundo propósito de los salmos. Además de ser expresiones de alabanza y exaltación a Dios, también los salmos tienen el propósito de animarnos y fortalecer nuestra fe. Porque nosotros muy fácilmente olvidamos quién es Dios en los momentos de prueba. ¿Quién no ha olvidado o ha dudado del amor de Dios en medio de una enfermedad, en medio de una crisis económica, en medio de una situación familiar difícil donde la situación nos lleva a llorar, a preocuparnos, a desesperarnos? ¿Quién no en algún momento difícil en nuestra vida ha pensado, Dios, ¿en dónde estás? Por eso los salmos tendrán este propósito de animarnos, de recordarnos quién es Dios. Recordemos, por ejemplo, el salmista en el Salmo 103 dice en este cántico, hay que bendecir a Jehová. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, ¿por qué el salmista expresa esta necesidad de bendecir a Dios? Porque él sabe que su mente, su humanidad frágil, limitada, tiende a olvidar muy fácil y muy rápido todo lo que Dios ha hecho anteriormente en circunstancias adversas. Por eso el salmista en el versículo 2 del Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nuestra mente, nuestro corazón olvida muy fácil y esto es más evidente en los momentos de crisis o dificultad. Muchas veces nos desesperamos, nos llenamos de estrés, nos angustiamos. Hoy es sorprendente escuchar que doctores, profesionistas mencionan que la enfermedad de este siglo XXI es la ansiedad, es la depresión. Hoy como sociedad moderna vivimos en niveles de estrés, problemas de salud mental y emocional como nunca antes había observado. Eso nos muestra nuestra fragilidad humana y esa fragilidad que en vez de depender y buscar más de Dios, busca salida, opciones en otras cosas que jamás van a traer respuesta al corazón porque solo Dios lo puede hacer. Por eso los salmos tienen esta grande importancia de animarnos y fortalecernos en la fe. Permíteme darte otro ejemplo, cómo esta situación emocional en nuestra fragilidad, los salmos nos van a ayudar para animarnos. Por ejemplo, el Salmo 42. Aquí el salmista está pasando una situación muy difícil. Él se siente cansado, se siente angustiado, desesperado. Y en el Salmo 42, verso 5, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él mismo se cuestiona, él está hablando a su propio corazón. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué dejas que el temor te gobierne? Miren cuál es la respuesta que él mismo hace a su corazón. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que los salmos tienen esa bendición, esa riqueza de animarnos y fortalecernos en la fe. Porque otro propósito, y en tercer lugar, es que los salmos nos van a dar enfoque. Porque esa confianza y esa fe no solamente procede de pensar que las cosas van a mejorar solo porque sí. No solamente es un pensamiento positivo. Sí, creo que las cosas pueden mejorar. No, eso no hacen los salmos. Los salmos nos van a dar un enfoque para que nuestra vista, pero sobre todo nuestro corazón, esté fijo, esté puesto en Dios, en quién es Él, en lo que Él ha revelado de sí mismo,
en lo que Él nos ha dado como sus palabras, sus promesas, y Él es fiel a cada una de ellas. Su palabra es un deleite. Su palabra nos fortalece. Su palabra nos alimenta y nos da fuerza. Por eso los salmos, su propósito es darnos ese enfoque. Enfoque que necesitamos como personas, como humanos, pero sobre todo como hijos de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, en este mundo, en esta sociedad, donde se divagan diferentes pensamientos, donde la verdad es subjetiva en este mundo, donde cada quien tiene una opinión, una manera diferente de cómo enfrentar o encontrar un propósito en la vida. Por ejemplo, hoy el mundo nos dice que la felicidad del ser humano se encuentra en disfrutar cada día, en los placeres, porque solamente hay una vida y hay que disfrutarla y aprovecharla. Y por lo tanto, este pensamiento nos hace creer que las experiencias, las cosas, las vivencias son lo único que puede producir felicidad en la vida del ser humano. Pero cuando leemos los salmos, nos damos cuenta que la verdadera felicidad no está en los placeres, no está en las cosas, no está en las posesiones, no está en la fama, no está en la riqueza, no está en el poder, no está en las vivencias, en los viajes, en las experiencias que como humanos buscamos. La felicidad, o como el primer salmo, que es la puerta de entrada a este corario sorprendente, nos dice que es bienaventurado, es dichoso, es más que feliz el hombre que medita de día y de noche en la ley de Jehová. Es decir, que la bendición, que la felicidad no se encuentra en las cosas, se encuentra única y exclusivamente en nuestro Dios. El Salmo 84 nos dice que es bienaventurado el que habita en la casa de Dios. Ahí constantemente, perpetuamente le alabará. Miren cómo la presencia de Dios, los atributos de Dios, la palabra de Dios es lo que da felicidad al corazón humano. Por ejemplo, el Salmo 16 nos menciona que es el Señor nuestra herencia, nuestra mayor porción. Lo que más debe de anhelar nuestro corazón es Dios, su palabra, su presencia. Por eso, este tercer propósito de los salmos es darnos enfoque y ayudarnos a ver con claridad que aunque estemos enfermos, en peligro, en situaciones extremas que no tenemos los recursos, el conocimiento, la forma de resolverlos, buscando y teniendo la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, como nos dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que conoce quién es Dios y lo llama mi Dios, mi esperanza, mi castillo, esa persona realmente lo tiene todo, lo tiene todo. Por lo tanto, los salmos nos van a ayudar a tener un enfoque correcto. Y el cuarto y último propósito que encuentro y que quisiera mencionar es que los salmos siempre nos van a animar a tener una comunión directa con Dios. Yo reconozco, los salmos son composiciones musicales. Tal vez no conocemos en este momento por completo la melodía, el tono, la forma que originalmente se escribieron y se cantaron estos salmos. Pero a mí me gusta ver los salmos como también esas expresiones musicales que son, como también oraciones. Porque la oración es el medio, es el instrumento que Dios nos ha dado para poder comunicarnos constantemente con Él. En los momentos buenos, como también en los momentos malos. Pensemos, por ejemplo, en el Salmo 34, donde el contexto de este salmo es que David estaba enfrentando una situación de peligro. Tiene que huir del rey Saúl que lo quiere matar, pero a donde él huye ahora se encuentra, él piensa que el lugar más seguro que probablemente él puede estar es ir al rey Aquis en Gad, porque ahí probablemente el rey Saúl no lo persiga. Pero cuando llega a este rey Aquis en Gad, él se da cuenta que lo reconocen y dicen, ¿qué no es este David en el cual se cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Y el texto nos dice en primer libro de Samuel, capítulo 19,
que David puso estas palabras en su corazón porque realmente estaba en una situación de peligro. Pero en esa situación, él decidió clamar a Dios. Por eso tenemos el Salmo 34 que nos menciona en este contexto histórico de la vida de David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Lo libró de todas sus angustias. Así que los salmos nos conectan con Dios. Es la oración, el medio y la forma que nosotros tenemos para, a través de la fe, confiar y refugiarnos en un Dios que es bueno, misericordioso, justo, santo, clemente, que nos ayuda, que nos levanta, que nos sana, que nos libra, que nos protege, que nos da vida. Ese es nuestro Dios. Y nos anima a orar, nos anima a comunicarnos con Dios en todas las circunstancias de la vida. Por eso, amados hermanos, será importante y es la invitación que les hago con todo mi corazón, que me puedan acompañar en esta travesía de estudiar cada uno de los salmos de manera semanal. Vamos a estar subiendo este material, leyendo salmo por salmo y aprender y sobre todos estos propósitos que hemos hablado. Pero la dinámica de este programa es que cada vez que leamos los salmos, vamos a tratar de contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nos enseña este salmo sobre Dios? Sobre su naturaleza, sus obras, su carácter, sus atributos o sus palabras. De igual manera, en segundo lugar, la segunda pregunta que nos vamos a responder al estudiar cada uno de los salmos es, ¿qué nos enseña este salmo sobre nuestra humanidad? Sobre nuestras decisiones, equivocadas o acertadas, sobre nuestras emociones y qué es lo que debemos de hacer. Y por último, la tercera pregunta que vamos a aplicar a los salmos es sobre la respuesta. Este salmo, ¿cómo me va a ayudar a exaltar y confiar más en Dios? Porque al final este es el propósito fundamental de los salmos. Son expresiones musicales que demuestran alabanza y exaltación a Dios. Entonces, cada salmo tiene este propósito, ayudarnos a confiar y exaltar en Dios. Por eso, les invito una vez más, les menciono, que me acompañen a lo largo de estas semanas a estudiar cada uno de los salmos, aprender, ser animados, fortalecidos, mantenernos en enfoque, conocer mejor nuestra humanidad, pero sobre todo conocer más a Dios. Por eso, bienvenidos a Salmos para la Vida Diaria. Dios les bendiga y nos esperamos la próxima semana. Les invito a que puedan compartir este video, suscribirse a este canal, compartirlo con sus seres queridos y deseo con todo mi corazón que esta comunidad pueda crecer, ayudarnos y elevar oraciones porque sabemos que Dios está con su pueblo. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.